Los peores síntomas que yo he sentido en mi vida. Bienvenidos a un nuevo video en Tu Mundo Aquí. Hoy en este video les traigo cómo fue mi proceso de vacunación en Buenos Aires, Argentina. El primer paso para irnos a vacunar es registrarnos en esta página que les voy a dejar por aquí. Entonces ingresamos al registro de Vacúnate y nos pide el número de documento, el sexo, fecha de nacimiento. Tenemos que ir llenando estos datos que nos piden acá. Le damos que no somos unos robots y luego nos hacen una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿tuvo alguna reacción alérgica grave con algún componente de la vacuna de COVID-19 o con otras vacunas? También pregunta que si tuvo una reacción alérgica no grave a alguna vacuna o al látex, o si tuvo alguna reacción alérgica grave con medicamentos como el polvo, animales, polen, veneno de insectos, entre otros. Y también te preguntan el grupo poblacional, que en este caso el grupo poblacional es sin patologías de riesgo, entre 19 y 59 años. También pregunta que si tienes alguna condición, que si estás embarazada o tienes alguna sospecha y si te encuentras amamantando. En mi caso, ninguna de las dos cosas, que yo sepa. Te pregunta el medio de contacto de su preferencia. En mi caso coloqué el WhatsApp, coloco mi número de teléfono, coloco mi correo electrónico, que también lo piden. Me pregunta los datos de mi domicilio, calle y el código postal. Y le damos que no somos unos robots. Le damos enviar y nos envía un comprobante. Le das descargar comprobante y como dice en el comprobante de inscripción, ahora solo tienes que esperar a que te llegue un correo electrónico o te llegue un mensaje de texto para que vayas a vacunarte. Y a continuación les dejo cómo fue ese día de la vacunación. Y aquí vamos. El centro de vacunación nos quedaba a 2 cuadras de la casa. Y este es mi lugar favorito, donde vengo a comprar 6 veces al año la misma plantica que se me muere sin querer queriendo. Justo donde están estas personitas aquí es el centro de vacunación. Allí entré, me pidieron mi documento de identidad, anotaron todos mis datos y luego me dijeron que pasara hacia una sala a esperar a que me llamaran. Bien, ¿qué brazo? Algunos síntomas que pueden tener por esta vacunación: fiebre, dolores de cabeza, dolores musculares. En el caso de tenerlos van a tomar ibuprofeno, paracetamol o Tafirol 600 cada 6 horas. Ok. De los Y sí, llegó el día de los síntomas. Me vacuné a la 1 de la tarde y ya pasé toda la tarde bien, la noche bien, hasta la 1 de la mañana que me empezaron los síntomas. Los peores síntomas que yo he sentido en mi vida, en mi juventud, en lo que yo recuerde de mi existencia en este planeta. Los peores, que yo dije, yo me sentaba en la cama y lloraba, te lo juro, lloraba. Y decía, Dios mío, ¿por qué me pones esta vacuna? Si soy inventora,
Dios mío, ¿qué he hecho yo tan malo en mi vida para que me den estos síntomas? Porque no es cualquier síntoma, fue un 3 en 1, o sea, todo junto. Dolor de cabeza, fiebre a 39 grados, dolores en los huesos, lo más intenso que he sentido en mi vida, porque hasta dolor de columna tenía, dolor en el cuello, qué espantoso esos dolores, y aparte el dolor en el brazo. Yo sé que hay vacunas que sí te duele el brazo, pero no, esto no era cualquier dolor de brazo. Este era el mismo dolor que cuando uno siente el calambre en la pierna, cuando estás durmiendo y sientes el calambre aquí abajo en la pierna. Bueno, imagínense ese dolor aquí en el brazo por 3 días. Entonces la fiebre viene acompañada con unos escalofríos los más terribles, horribles. De verdad que estos síntomas no se los deseo ni a mi peor enemigo, se lo juro. Y la fiebre me daba cada 3 horas. Y estos síntomas me duraron por 3 días. Tuve que llamar al médico al siguiente día porque yo dije, bueno, esto no es normal, pues que a uno así tan seguido una fiebre. Entonces el médico lo que me dijo fue que tenía que aumentar la dosis, para que ahora no me dé fiebre cada 3 horas, sino ahora cada 6 o 8 horas la fiebre, literal. Y no estoy exagerando, se lo juro, no estoy exagerando. Pero esto que estoy diciendo no quiere decir que no se vayan a ir a vacunar, no. Con más razón, se tienen que ir a vacunar, porque si se supone que lo que me inyectaron fue el virus debilitado, entonces de verdad no me quiero imaginar el virus real. Así que si les gustó este video, no olviden suscribirse, darle like, comenten cómo fueron sus síntomas, para ver si no fui la única en este planeta que casi me muero por culpa de esa vacuna. Y bueno, nos vemos en otro video. Chau, chau.